Hoy será presentado en Ayacucho. Hablamos del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ayer fue presentado y entregado al presidente de la República en Palacio de Gobierno, también al presidente del Congreso y al presidente de la Corte Suprema. Un controvertido informe de 9 tomos y unas 6.000 páginas anexas, que obviamente nadie ha podido leer en su totalidad, pero sí podemos analizar lo que fue el discurso del señor Lerner, presidente de esta comisión, así como algunos puntos que ya se han podido leer de este informe. Estamos con el doctor Sergio Mesa Salazar, presidente de Amnistía Internacional, Sección Perú. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Es un controvertido informe. Basta ver los diarios, las opiniones son más en contra que a favor de este informe. ¿Estábamos preparados para un informe así? ¿Estamos los peruanos preparados para un informe como el de la Comisión de la Verdad? Bueno, yo no diría que es controvertido, yo diría que siempre la verdad es dura, siempre... Pero desde el momento que es aceptado por unos y no por otros... Bueno, definitivamente no es aceptado por quienes consideran que en el Perú no han habido violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Todos estamos de acuerdo... Pero se puede equiparar a Sendero con las Fuerzas Armadas cuando fue Sendero el que inició esta masacre, este genocidio. Todos estamos de acuerdo en que Sendero Luminoso y el MRTA son los principales violadores de los derechos humanos en el Perú, tal como Amnistía Internacional lo ha denunciado desde los primeros años de la década del 80. Sin embargo, quienes violaron la ley, quienes violaron los derechos humanos, quienes cometieron desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas, en algunos momentos de forma sistemática y en algunos lugares de forma sistemática. Así lo dice el informe. Tal como lo dice el informe y tal como Amnistía Internacional lo dijo desde comienzos de la década del 80, como repito, quienes consideran que eso no ha pasado son quienes salen ahora a decir que estos han sido excesos. Sin embargo, un exceso hubiera sido si es que se hubieran cometido algunos actos aislados. Sin embargo, basta leer las conclusiones del informe, que repiten lo que las organizaciones de derechos humanos hemos denunciado durante 20 años. Sin embargo, la mayoría, los tres gobiernos... ¿Qué pensará un miembro de la fuerza policial, de la Fuerza Armada, que nos esté viendo en este momento, que esté lisiado por ese combate que tuvo que sostener? Él se vio obligado a sostenerlo. ¿Qué pensarán los deudos de miles de muertos que nos pueden estar viendo? Lo que las Fuerzas Armadas deben pensar en este momento es que ellos son los encargados de hacer cumplir la ley. Y en ese sentido también están obligados a cumplirla. Señora Canedo, en el Perú hemos estado durante muchos años en una impunidad general, en la cual se ha considerado que matar a una comunidad, matar a 40 o 50 personas en una comunidad campesina, indígena y quechohablante era un exceso. Sin embargo, ¿dónde están los responsables de aquellos hechos? ¿Por qué el Poder Judicial y los gobiernos de turno no actuaron para...? Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Por qué los gobiernos de turno, durante los cuales se dieron estos casos, no actuaron para detener estas violaciones a los derechos humanos? Gobiernos a los que la Comisión de la Verdad señala como, en algunos casos, víctimas de cierta ineptitud, ¿no es cierto?, de indolencia frente al fenómeno de Sendero Luminoso. Bueno, yo creo que el Poder Judicial, el Ministerio Público en primer lugar tiene ahora la gran responsabilidad de investigar estos casos que los 9 tomos del informe final puedan contener para poder abrir proceso penal a aquellas personas que estén consideradas en el informe como responsables de las violaciones a los derechos humanos. Quienes cometieron violaciones a los derechos humanos por parte de Sendero Luminoso, el MRTA y otros grupos están ya en prisión. Y nosotros estamos de acuerdo con eso. No todos, porque hay que ser honestos, la violencia continúa. Casi todos. La violencia no ha cesado. A lo que me refiero es que quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos por parte de estos grupos, en su gran mayoría están pagando una pena. Y nosotros no estamos en desacuerdo con eso. Sin embargo, quienes cometieron violaciones graves a los derechos humanos por parte del Estado no están en prisión, a excepción del Grupo Colina, porque era un grupo paramilitar, organizado y que respondía... Por algo se ha encontrado responsabilidad penal en Fujimori, en el gobierno de Fujimori. Pero solo, respecto al Grupo Colina, solo se encuentran en prisión quienes pertenecieron directamente a este grupo, quienes ejecutaron las órdenes. Sin embargo, existe definitivamente, según creemos nosotros, una responsabilidad de mandos superiores que aún no han enfrentado a la justicia. Y
cuando las Fuerzas Armadas han actuado sin organizar un grupo tan terrible como el Grupo Colina, bueno, estas fuerzas o estos miembros de las Fuerzas Armadas no han sido juzgados, o en los casos que han sido juzgados han sido amnistiados, de tal manera que estas personas deben enfrentar la justicia y deben enfrentar las leyes peruanas. Ahora bien, el congresista Bárbara Caballero, y lo han dicho también congresistas, Bárbara Caballero de Unidad Nacional, congresistas del Partido Aprista, señalan que este podría ser el camino a una amnistía. Hablamos de los terroristas, a los que en ningún momento en el informe se menciona como tales. Mire, el tema de las amnistías es un tema que debe quedar fuera de toda discusión. Nosotros, Amnistía Internacional y las demás organizaciones de derechos humanos, estamos en contra de cualquier amnistía que pueda hacerse contra cualquier ciudadano que haya violado los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe cualquier tipo de amnistías en los casos de violación a los derechos humanos. El proyecto de constitución que promovió el ahora presidente del Congreso, Henry Pease, consideraba en uno de sus artículos la prohibición para todas aquellas personas que habían cometido genocidio, tortura, de crímenes de lesa humanidad tales como la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial. Hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe las amnistías para aquellos que han violado los derechos humanos, y es por eso que los miembros del Grupo Colina, aun cuando fueron amnistiados hace unos años, esa ley fue derogada por el Congreso y ellos han vuelto a prisión. De tal manera, perdón, que ese caso es totalmente improbable, es algo casi imposible, excepto... Casi imposible, porque el derecho internacional lo prohíbe, excepto pues que viniera un gobierno que quisiera ser cómplice de la impunidad en el futuro, ¿no? Vuelvo a la primera pregunta, ¿estamos preparados para un informe así? ¿No vamos a sufrir la polarización del país frente a un informe como el de la Comisión de la Verdad? Bueno, la pregunta es... Por lo menos eso se ve hoy en los medios de comunicación. La pregunta que usted me hace, ¿estamos nosotros los peruanos preparados para la verdad? Queremos para nosotros... el informe de la Comisión de la Verdad. Exacto, y yo me hago a mí mismo una repregunta. ¿Estamos los peruanos preparados para la verdad? ¿Estamos nosotros preparados para ver, como dijo ayer el presidente de la comisión, el señor Lerner, para ver esta situación vergonzosa por la cual hemos pasado los 20 años? Debemos enfrentarla, debemos ver que efectivamente eso sucedió en nuestro país. Brevemente, antes de irnos, se habla de, lo dice la Comisión de la Verdad, más de 69.000 víctimas, cuando durante años hemos manejado una cifra de 25.000. Al final son miles de personas, miles de peruanos muertos. Pero ¿no está muy inflada esta cifra? Bueno, si nosotros afirmáramos que está inflado, deberíamos pensar que existe una intención de los miembros de la Comisión y de la Comisión de inflar el número. Nosotros hemos apoyado durante todos estos casi 2 años el trabajo de la Comisión de la Verdad. Nosotros no tenemos por qué dudar que el número que presenta la Comisión a la opinión pública es falso. Nosotros apoyamos el trabajo y queremos que ha sido llevado a cabo con total seriedad y respaldamos lo que hemos visto hasta ahora. Definitivamente estamos recién nosotros revisando el informe, como usted ha dicho, es voluminoso y tenemos que formar una opinión mucho más seria sobre cada una de las partes que el informe contiene. Muchísimas gracias, doctor Mesa. Gracias por su presencia en el programa. Nosotros vamos a una pausa, volvemos con más en Red Global. Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner, reiteró que el autodenominado Partido Comunista Sendero Luminoso es el único responsable de las 2 décadas de violencia en el país. Asimismo, exhortó a los partidos políticos a asumir su cuota de responsabilidad en los hechos que causaron miles de muertes. Lo sostuvo durante la presentación del informe final del grupo que él preside en Huamanga, Ayacucho. Un día después de haber presentado su informe final al presidente de la República, al Congreso y el Poder Judicial, la Comisión de la Verdad y Reconciliación viajó hasta Ayacucho para hacer lo propio en la ciudad de Huamanga. La ceremonia se inició con un minuto de silencio, donde el presidente de la comisión, Salomón Lerner, resaltó la importancia para el grupo de trabajo la presentación de su informe en esta ciudad, debido a que fue en Ayacucho donde se han registrado la mayor cantidad de pérdidas humanas y donde se desarrolló el terrible fenómeno del terrorismo. Condenando al autodenominado Partido Comunista Sendero Luminoso, Lerner ratificó que son cerca de 70.000 los peruanos muertos en las 2 últimas décadas del terror, de los cuales el 75% eran campesinos habitantes de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Asimismo, condenó al MRTA
al haber incurrido en crímenes de lesa humanidad y contribuido en mantener un clima de terror. Del mismo modo, Salomón Lerner afirmó que las autoridades políticas que gobernaron el país durante el 1980 al 2000 deben asumir la culpa que les corresponda por los compatriotas que murieron producto de la violencia interna. Precisó que es penoso que quienes pidieron el voto de los ciudadanos del Perú para dirigir nuestro Estado y nuestra democracia optaron con demasiada facilidad por ceder a las Fuerzas Armadas las facultades que la nación les encomendó. En ese sentido, precisó que cae responsabilidad penal sobre los directores causantes de los hechos delictuosos, cómplices o aquellos que, teniendo la posibilidad de evitarlo, eludieron su responsabilidad, advirtiendo que esas personas deberán ser identificadas, procesadas y condenadas con todo el rigor de la ley.